SBD parece que Ahora se sí. pone, ¿no? Ahora sí. Parroquia Espíritu Santo. No, está con una versión anterior. Pero sí me está llegando. Mira lo que sale. Veamos la nueva. Ahí está, perfecto. Ahora sí. No es tan sencillo como parece, ¿no? Es que no saben. Claro, hay que saber. Hay que saber entrar. Exactamente. Y transmitir. Cuarto domingo. No, ese se llama. Cántate un canto interleccional. El cuarto. Ciclo. Calor. Último domingo de enero. ¿Cuál es el número? Número 61. Ein und 60. 61. 61. Entonces yo canto el salmo. Sí, un cantito para que no estemos ahí. A no ser que quieras cantar, leer la primera y leer el salmo. Mejor un cantito. A ver si encuentro el salmo. No sé. Aló, buenos días. Muy bien. Nos dejaron en el altar. Ujú. Caminaré en presencia del Señor. Puede ser el que tú conozcas. O un canto bonito. Ya, son las 10.
el sembrador, tan solo espinas pudo hallar. Cada mañana el sembrador, sembrando está en mi corazón. Cada mañana el sembrador, que espera el trigo de mi amor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Celebramos el cuarto domingo del tiempo ordinario, este 31 de enero, fiesta también de memoria de San Juan Bosco, fundador de los salesianos. Quisiera ofrecer esta misa que ofrecemos por streaming a la comunidad parroquial del Espíritu Santo, disculpándonos que el domingo pasado no nos resultó por un problema técnico, sabemos poco de tecnología, pero ahora sí podemos servir a la comunidad parroquial con esta Santa Misa. Y permítanme que ofrezca esta Santa Misa por el eterno descanso de mi madre, que falleció hace 5 años, justamente un día como hoy. Sálvanos, Señor y Dios nuestro, congréganos de entre las naciones, para que podamos dar gracias a tu santo nombre y gloriarnos en tu alabanza. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Los invito a que en casa y nosotros aquí podamos también hacer un momento de entrega al Señor de nuestras vidas para que Él nos purifique y nos sane. Con este cantito. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Que el buen Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y algún día nos lleve a la vida eterna. Amén. Alabemos al Señor en este día de la resurrección. Gloria, gloria a Dios, alabanzas, Él nos cuida con amor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Padre, queremos alabarte, con Cristo agradecerte la vida juvenil, imagen de tu ser. Gloria, gloria a Dios, alabanzas, Él nos cuida con amor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Cristo, amigo siempre joven, que junto con María
Ama a todos con amor verdadero. Te lo pedimos por Jesús, tu Hijo, nuestro Dios y Señor. Amén. Ahora vamos a escuchar la primera lectura y luego vamos a cantar un canto interleccional, Hosanna. Los invito a seguir desde sus casas la palabra de Dios. Lectura del libro del Deuteronomio. Habló Moisés al pueblo diciendo: El Señor nuestro Dios hará que se levante de entre ustedes un profeta como yo, y deberán prestarle oído. Esto es en realidad lo que ustedes pidieron al Señor su Dios en el monte Horeb, el día en que todos se reunieron allí y dijeron: No queremos oír otra vez la voz del Señor nuestro Dios, ni ver este gran fuego para no morir. Entonces el Señor me dijo: Está bien lo que han dicho. Yo haré que se levante de entre ellos un profeta como tú, uno que sea compatriota de ellos y que les diga lo que yo le ordene decir, y le repita lo que yo le mande. A todo aquel que no haga caso de lo que el profeta diga en mi nombre, yo le pediré cuentas. Pero el profeta que presuma de hablar en mi nombre y diga algo que yo no le haya mandado decir, o hable en nombre de otros dioses, será condenado a muerte. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ojalá hoy escuchen la voz del Señor. Ojalá hoy escuchen la voz del Señor. Vengan, cantemos con júbilo al Señor. Aclamemos a la roca que nos salva. Lleguemos hasta Él dándole gracias. Aclamemos con música al Señor. Ojalá hoy escuchen la voz del Señor. Entren, inclinémonos para adorarlo. Doblemos la rodilla ante el Señor, que nos creó, porque Él es nuestro Dios, y nosotros el pueblo que apacienta las ovejas conducidas por su mano. Ojalá hoy escuchen la voz del Señor. Ojalá hoy escuchen la voz del Señor. No endurezcan su corazón, como en Meribá, como en el día de Masá, en el desierto cuando sus padres me tentaron y provocaron, aunque habían visto mis obras. Ojalá hoy escuchen la voz del Señor. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, no quiero que ustedes vivan sin inquietudes. El que no tiene mujer se preocupa de las cosas del Señor, buscando cómo agradar al Señor.
En cambio, el que tiene mujer se preocupa de las cosas de este mundo, buscando cómo agradar a su mujer, y así su corazón está dividido. También la mujer soltera, lo mismo que la Virgen, se preocupa de las cosas del Señor, tratando de ser santa en el cuerpo y en el espíritu. La mujer casada, en cambio, se preocupa de las cosas de este mundo, buscando cómo agradar a su marido. Les he dicho estas cosas para el bien de ustedes, no para ponerles un obstáculo, sino para que ustedes hagan lo que es más conveniente y se entregan totalmente al Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vio una gran luz sobre los que vivían en las oscuras regiones de la muerte, se levantó una luz. Vamos a leer el Evangelio de Jesús según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En el capítulo 1 dice: Jesús entró en Cafarnaún y cuando llegó el sábado fue a la sinagoga y comenzó a enseñar. Todos estaban asombrados de su enseñanza porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había en la sinagoga de ellos un hombre poseído de un espíritu impuro, que comenzó a gritar: ¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús lo increpó diciendo: Cállate y sal de este hombre. El espíritu impuro lo sacudió violentamente y dando un alarido salió de ese hombre. Todos quedaron asombrados y se preguntaban unos a otros: ¿qué es esto? Enseña de una manera nueva, llena de autoridad. Da órdenes a los espíritus impuros y éstos le obedecen. Y su fama se extendió rápidamente por todas partes, en toda la región de Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sean perdonados todos nuestros pecados. Amén. En este domingo tenemos este hermoso misterioso evangelio de una visita del Señor a una aldea de Cafarnaún, una pequeña aldea que está a las orillas del lago de Tiberíades. De ahí era Pedro y seguramente también los hijos del Zebedeo, y ahí fue donde desarrolló un ministerio muy importante. Muchas cosas que el Señor predicó, hizo y se agrupó con otros cristianos, con otros de sus seguidores, primeros seguidores, fueron justamente en el mar de Tiberíades, en Cafarnaún o en pueblos aledaños al lago. Casi todo el ministerio del Señor se realiza allí. Este hombre que aparece cuando el Señor entra en la sinagoga, que es la casa
la institución religiosa por excelencia, porque el templo de Jerusalén, los judíos solamente tienen un templo. Hasta el día de hoy no tienen otro templo y no lo pueden usar porque se puso una mezquita allí muy hermosa con cúpulas de oro una vez que hubo ocupación islámica. Ellos no han podido reconstruir su templo y no lo van a hacer porque su templo está sobre el monte Sión, donde se da el contacto pleno entre Yahvé y el ser humano, según sus creencias. Bueno, ese es el templo cultual, pero el templo de enseñanza religiosa no es su templo. Nosotros los cristianos les decimos así: el lugar de enseñanza religiosa por excelencia, donde se hace toda la vida religiosa de las comunidades, de los pueblos, de las aldeas, no solo dentro de Jerusalén, también ahora actualmente hay sinagogas en Santiago de Chile, en La Serena, en Concepción. No existe un lugar donde no hayan judíos, donde no tengan una sinagoga. Ese es el centro religioso por excelencia del pueblo israelita. El hebreo se reúne a aprender la fe y a conocer a Dios y su palabra en esta institución, en la sinagoga. Es como la parroquia. En términos católicos y latinos americanos, la parroquia es el centro de reunión de la comunidad cristiana. Bueno, ellos tienen esa sinagoga y en medio de la sinagoga, curiosamente, hay un poseso. Así dice la Sagrada Escritura, había un hombre poseído por el demonio. Es interesante el término poseído porque se trata de un hombre que está sujeto a la acción perfecta del espíritu del mal. Y curiosamente, los grandes exorcistas, los demoniólogos, dicen que una de las características de la posesión plena, no de los niveles más primarios como la infestación o la dominación, rechaza todo lo sagrado. Entonces no sabemos bien a qué pueda referirse este hombre porque está en un lugar sagrado. El poseso por el demonio no soporta ningún signo litúrgico, ninguna oración. Hay un famoso demoniólogo fallecido, el padre Conrado Balducci, que escribió un libro que se llama El demonio existe y se puede reconocer. Y él habla en varios casos a través de la historia cómo este espíritu impuro de origen misterioso pero definido por revelación y teológicamente actúa en la vida del ser humano. Ya habla de los niños de Erfurt, que no son si son alemanes, austriacos o de la parte franco-alemana de Europa, en el año 1600 puede ser. Y las cosas que se refieren sobre ellos y están escritas y documentadas muestran que estos niños son humanos. Además de los hechos prodigiosos que atentan contra las leyes de la física, ¿no es cierto?, de movimiento, de sustentación, de gravedad. Además, estos niños manifestaron, sin ninguna maldad de su parte, pues son niños. Los niños de Erfurt siempre manifestaron un rechazo profundo a las cosas de Dios y un reconocimiento misterioso que no es posible por medios sensitivos y racionales. Por ejemplo, a veces se ponía en la sopa la religiosa que les llevaba, porque estaban bajo observación, cuidado y protección de la iglesia y de la diócesis del lugar, se les ponían agua bendita, gotas de agua bendita, y el niño los niños de inmediato se daban cuenta de que esa agua no era común, que estaba consagrada, y la rechazaban. También recibían la hostia, trataban de ponerle la hostia y ellos la escupían, pero a una distancia sideral, es decir, con fenómenos físicos que trascienden las leyes y el orden de la naturaleza del espacio. Muy bien. Así como estas cosas que cuenta el padre Conrado Balducci y otros muchos más, esa es la característica de la posesión. Ahora, la posesión a la que hace referencia el Evangelio es una posesión distinta, es la posesión solapada. Parece religioso, pero no lo es. Está en un lugar santo y sin embargo trabaja para el enemigo. Sin embargo, pareciera no ser culpable, porque en ninguna manera, en ninguna parte del relato, después de la liberación que el Señor hace, puesto que Él, Dios, lo reconocen, eso es propio del espíritu puro que es el demonio, que son muchos, reconocen a Jesús. Lo que los seres humanos no pueden reconocer.
porque lo veían como un maestro, un rabino, un judío más que va a la sinagoga y practica la enseñanza como hacen muchos otros. Pero el demonio, como es espíritu puro, sí lo reconoce y permite que este hombre en la sinagoga, que es la institución religiosa de ese pueblo, esté allí y confronten a Jesucristo. Lo interesante es que el Señor sana al hombre poseso, pero no lo expulsa de la sinagoga. Eso es muy interesante. Yo creo que detrás del relato de San Marcos hay una intencionalidad pedagógica, como en todos los relatos de la acción de Jesús, que nos habla también de la acción y el querer de Jesucristo. Sanar, liberar al ser humano, pero no descartarlo, no expulsarlo de su oportunidad de estar junto a Dios, incluso el poseso. Dentro de las grandes tradiciones, no es tradición propiamente tal la palabra, no sabría yo decir cuál es el término preciso y justo y científico, si pudiéramos decirlo así, de los últimos casos de posesión, como por ejemplo el de Emily Rose, que en realidad se llamaba Anneliese Michel en Alemania, o el niño que inspiró la película El Exorcista de este escritor, yo no recuerdo, pero leí el libro además de ver muy bien la película y ver los testimonios de quienes estuvieron, algunos jesuitas, en los exorcismos, que era un niño en el año 1940 y tanto en Maryland, Estados Unidos. Es interesante ver que la acción de Jesucristo es salvar el alma, incluso cuando el sufrimiento que pueda acarrear la posesión en el ser humano pueda ser muy incomprensible y aberrante. Por ejemplo, se conoce muy bien los sufrimientos físicos y tormentos psiquiátricos que sufrió Anneliese Michel, que incluso llegó a la muerte. Y se conocen los sufrimientos y los trastornos físicos y biológicos en el cuerpo del niño poseso en Maryland, que inspiró el caso del exorcista, cuyo nombre nunca se reveló. Sin embargo, el Señor lo permite para confrontarlo, porque su voluntad final es la salvación. De hecho, en el caso de Anneliese Michel, esta posesa, fue una mujer muy religiosa que mostró fenómenos extraordinarios como hablar griego, latín, arameo, muchas lenguas. Lo mismo el niño, inspiró el caso del exorcista, el niño norteamericano, también produjo fenómenos físicos extraordinarios, sobrenaturales. Y la verdad es que todos demuestran que eran posesos, que eran sujetos de una acción que no corresponde al orden físico-temporal que los humanos podemos tener. Pero son casos muy extraordinarios. Lo interesante es la voluntad salvífica de Cristo. Por eso digo que si uno lo analiza bien y lo piensa, este texto es maravilloso porque confronta estos espíritus. No existe poder más grande que el de Jesús, incluso del demonio. En todos los casos, si ustedes analizan la Sagrada Escritura, el demonio, confrontación con estos espíritus impuros, siempre Jesús gana, siempre. E incluso en los casos de posesión masiva, o de infestación o de dominación que se han reportado en la historia de la teología demonológica, no sé cómo se llamará, de exorcistas, siempre muestran que al final lo que lleva en la confrontación de estos fenómenos dramáticos es que el Señor triunfa sobre la persona, aunque no necesariamente mantiene con vida a las personas, pero busca la liberación del espíritu del mal. Creo que es un mensaje hermoso y excelente y lleno de esperanza para nosotros, que el Señor quiere nuestra libertad, porque para eso trajo su Evangelio, nos quiere libres, libre de posesión, libre de dominación, libre de infestación, libre de prejuicios, libre de complejos. O sea, el ser humano libre es justamente aquel que no está sujeto por un espíritu externo. A veces ese espíritu externo solapadamente puede ser una realidad temporal que nos llama la atención, el dinero, el placer, el poder, y no nos damos cuenta y decimos que somos libres porque somos generadores de nuestra propia voluntad y realizadores operativos de lo que queremos. En el fondo estamos siendo oprimidos por un espíritu, una fuerza, un deseo externo
a la voluntad profunda y a la naturaleza verdadera del hombre, que es justamente, como dirá San Agustín, ¿no es cierto?, masa damnata, pero redimida por Cristo, y nos hace libres. ¿Cuál es la idea de la redención? La libertad del ser humano. Pidamos al Señor que nos haga libre. Quisiera hacer también un recuerdo emocionado y ofrecer esta Santa Misa, si ustedes me lo permiten, junto con todos nuestros muertos, especialmente aquellos que han muerto sin un funeral, sin una oración, sin compañía de sus seres queridos, que han sido puestos en los féretros sin que su familia pueda reconocer, con dudas, con el drama y el dolor que eso significa en el mundo a través de esta pandemia que azota a la humanidad. No ha sido la primera, seguramente no será la última. Oremos por aquellos que han fallecido de manera trágica y por todos aquellos hermanos que han muerto en este último tiempo en la comunidad parroquial y en nuestro mundo y en nuestra nación. Recuerdo con emoción a mi madre, fue la mejor madre del mundo, como la mamá de cada uno de nosotros. Una cosa muy linda recordar a mis padres, fueron muy buenos padres, llenos de cariño y de entrega por sus hijos, quizás demasiado buenos, muy protectores, muy llenos de amor. Así que yo no tengo más que dar gracias a Dios que tuve la oportunidad de cuidarlos también como niños hasta que fallecieron. Fue una gran bendición para mí que nunca olvido. Amén. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. desde ahí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la y vida la eterna. eterna. Amén. Oremos, hermanos y hermanas. Por el bautismo hemos sido llamados a ser testigos y profetas del reino de Dios. Presentemos a Dios Padre nuestra oración, que podamos ser fieles a nuestra vocación de cristianos. Por la Iglesia y sus ministros, para que en estos tiempos difíciles no pierdan el ánimo de continuar ejerciendo el ministerio de la palabra. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. A todos los difuntos que han partido como consecuencia del COVID-19, para que se encuentren descansando en paz en el paraíso. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por los cesantes, para que las autoridades sean conscientes de las necesidades de trabajo de muchos hermanos y se preocupen de crear empleos. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por todos nosotros, para que demos un testimonio auténtico de la caridad en estos tiempos de dificultades y según nuestras posibilidades vayamos en ayuda de quien lo necesitan. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por nuestros enfermos, que el Señor los conoce, que les devuelva el don de la salud y los libere de la enfermedad, como hizo con este hombre enfermo de la posesión maligna, si es su santa voluntad. Por nuestros difuntos, los difuntos de este mundo, que el Señor los conoce. Y por todas nuestras necesidades que en silencio ahora le pedimos al Señor se recuerde de nosotros. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Te lo pedimos todo a ti, Señor, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén.
35. Te ofrecemos, Señor, nuestra juventud. Te ofrecemos, Señor, nuestra juventud. Este día que amanece, entre cantos de alegría, este día que sentimos tu presencia en nuestras vidas. Te ofrecemos, Señor, nuestra juventud. De la vida, el trabajo, del hombre que recibimos de tu Te ofrecemos, Señor, nuestra juventud, ilusiones y esperanzas, la alegría de vivir, todos juntos como hermanos, caminamos hacia ti. Te ofrecemos, Señor, nuestra juventud. Te ofrecemos, Señor, nuestra juventud. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable al Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Señor, presentamos ante tu altar los dones de nuestra entrega. Te rogamos que los aceptes con bondad y los conviertas en el sacramento de nuestra redención por Jesús, tu Hijo, nuestro Dios y Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu, Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo, necesario, deber y salvación. Darte gracias, Padre Santo, siempre en todo lugar, por Jesús, tu Hijo amado. Él es tu palabra, por quien hiciste todas las cosas. Nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo, nacido de la Virgen María, fuera nuestro Salvador y Redentor, para cumplir tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con la Virgen, los santos, los mártires, nuestros seres amados que están junto a Cristo, podemos cantar a tu gloria diciendo: Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. En unión del coro de los ángeles en el cielo, te alaba el coro de tu iglesia en la tierra. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Santifica estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Cristo el Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó este pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo,
que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Sacramento de la fe, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, al celebrar la memoria de la muerte y resurrección de Jesús tu Hijo, te ofrecemos, Padre, el pan de vida, el cáliz de salvación, y te damos gracias, pues nos has elegido para servir en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en unidad a todos cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuerda también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los difuntos. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Acuerda, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Celestino, y todos los que en ella cuidan de tu pueblo, y a su perfección por la caridad. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, y cuando vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por Dios Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesús, dijiste a los apóstoles: mi paz les dejo, mi paz les doy, no mires nuestro pecado. Mira la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes Y con tu espíritu. Los deseamos a la distancia y entre ustedes, con el corazón, un saludo de paz. Por
nosotros, invitados a esta cena. Señor, Yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Sangre de Cristo. Amén. Sangre de Cristo. No podemos caminar con hambre bajo el sol. Danos siempre el mismo pan, tu cuerpo y sangre, Señor. Comamos todos de este pan, el pan de la unidad. En un cuerpo nos une el Señor por medio de amor. No podemos caminar con hambre bajo el sol. Danos siempre el mismo pan, tu cuerpo y sangre, Señor. Señor, yo tengo sed de ti, sediento estoy de Dios, pero pronto llegaré a ver el rostro del Señor. No podemos caminar con hambre bajo el sol. Danos siempre el mismo pan, tu cuerpo y sangre, Señor. Por el desierto el pueblo va cantando su dolor. En la noche brillará tu luz, nos guía la verdad. No podemos caminar con hambre bajo el sol. Danos siempre el mismo pan, tu cuerpo y sangre, Señor. Estamos terminando nuestra Eucaristía dominical. Voy a decir por mi madre y por todos los que han fallecido. Al paraíso te lleven los ángeles, a tu llegada te reciban los mártires y te introduzcan en la santa ciudad de Dios. Que el coro de los ángeles te reciba y junto con Lázaro, pobre en otro tiempo, goces del descanso eterno. Amén. Oremos. Alimentados con el don de nuestra redención, te pedimos, Dios Padre, que con este auxilio de salvación eterna se acreciente en nosotros la verdadera fe por Jesús nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. ¿Algún aviso, no? No. La bendición del Dios Todopoderoso descienda sobre todos nosotros, en sus casas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Agradecemos a nuestro diácono Delfor, que ha hecho la transmisión y también ha cantado tan bonito. Esperemos que el próximo domingo otro predique y yo canto. Veremos ahí qué hacemos. Y el Padre Armando también está presente, está mejorando. Quizás pronto lo tendremos ya presidiendo la Santa Misa. Cuídense, protéjanse y ya vamos a superar pronto esto. Así que mucho ánimo y esperanza y un abrazo
a todos en sus casas. Gracias por seguirnos. Vamos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. 115. Madre de los pobres, los humildes y sencillos, de los tristes y los niños que confían siempre en Dios. Tú más pobre porque nada ambicionaste, tú perseguida vas huyendo de Belén. Tú que en un pesebre ofreciste al Rey del cielo toda tu riqueza, fue tenerlo solo a Él. Madre de los pobres, los humildes y sencillos, de los tristes y los niños que confían siempre en Dios. En sus manos sin temor te abandonaste, que aceptaste ser la esclava del Señor. Vas entonando un poema de alegría. Canta, alma mía, porque Dios me engrandeció. Madre de los pobres, los humildes y sencillos, de los tristes y los niños que confían siempre en Dios. Tú que has vivido el dolor y la pobreza, que has sufrido en la noche sin hogar. Tú que eres madre de los pobres y olvidados, eres el consuelo del que reza en su llorar. Madre de los pobres, los humildes y sencillos, de los tristes y los niños que confían siempre en Dios. Sin pecado concebida. Muchas gracias. Muy bonito todo. Ave María Purísima primero, Ave María Purísima, sin sin pecado pecado concebida. concebida. Ya paró.